sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar un poco de tiempo, nada más a que llegue mi querida Monoca y podamos aterrizar en desarrollar este hermosísimo tema. Así es que no se nos vayan. Hoy, hoy vamos a hablar de violencia desde el enfoque de mindfulness, compasión y comunicación no violencia. Así es que no se nos vayan y vamos a desarrollar este magnífico tema. Evidentemente les doy la bienvenida y la invitación a, si quieren compartir parte de su experiencia, por supuesto que siempre bienvenidos. Los invito a escuchar un poco del tema, entrar en contexto, porque vamos a hablar de la violencia visible y la invisible. Todo esto que hemos normalizado, cómo lo hemos normalizado, qué representa la violencia, qué diferencia o qué distinción hay entre violencia y agresión y cómo se relaciona justo con la comunicación no violenta, ¿no? ¿Qué es lo que no es violencia? ¿Qué sí es violencia? Vamos a explorarlo un poco por ese lado. Nada más quiero dar tiempo a que se nos sume mi querida Monoca, que ahí estuvimos platicando hasta tarde justamente de este tema, de cómo íbamos a abordar el día de hoy. Y hoy va a ser muy, si no técnico, sí un poco más, información un poco más específica con respecto a definiciones, con respecto a la ciencia, con respecto a la estadística un poco, de qué es lo que que nos representa la violencia, ¿no? Y ahorita denme un par de minutitos para dar arranque al tema. Espero se me esté escuchando bien, porque luego se oye muy bajita mi voz. Pero pues bueno, aquí estamos y vamos a. Si hay algún problema con el audio me dicen y ajustamos. Así es que bienvenidos. Te pido si me puedes apoyar con los likes para ir difundiendo, si puedes compartirlo con tu gente, para que venga y escuche de la información que tenemos para compartir el día de hoy con respecto a lo que es violencia desde el enfoque de mindfulness, compasión y comunicación no violenta. Así es que, pues bienvenidos. Y vamos a explorar, ¿qué te parece si qué experiencia tienes con respecto a, para ti qué es violencia? Y eso que sea para ti está perfectamente bien, ¿eh? No hay, aquí yo no entro en contextos de bueno, malo, correcto, o incorrecto, y la verdad es que al final del día, lo que observamos desde nuestra experiencia, pues nos da sustento a lo que interpretamos en realidad. Entonces,
Lo importante es definir esa parte desde mi perspectiva, ¿no? Que hay términos, definiciones y todo esto, y evidentemente hay mucho que desarrollar, ¿no? Y bueno, en lo que va llegando, en lo que va llegando Moni, te voy compartiendo qué te parece, y vamos explorando qué es la violencia. Y quiero compartirte, de hecho, como busco darte con precisión la información, notarás que estoy leyendo alguna información y desde ahí comenzaremos a desarrollar. De tal manera que me voy a enfocar un poco en darte definiciones, en darte estadísticas, en darte información, y de ahí comenzamos a desarrollar de acuerdo a la experiencia que vamos viviendo, ¿no? Desde evidentemente el enfoque que tengo, que ha cambiado a raíz de entrar en este universo de mindfulness, compasión y comunicación no violenta, y cómo lo he ido transformando desde mi perspectiva. Y para hacer valer tu presencia, a ti que has llegado temprano, quiero ir empezando con definiciones justamente, ¿no? Y, y la violencia para la Organización Mundial de la Salud es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esto es la violencia para la Organización Mundial de la Salud. Para Michel Foucault, filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés, es el modo en que se establece una relación de poder mediante la eliminación, la destrucción o la neutralización del adversario. Esta fue una definición que se hizo en 1976 por Michel Foucault. Martha Crenshaw, que es una científica política experta y pionera en estudios de terrorismo, ella la definió de la siguiente manera: es el uso de la fuerza física o psicológica para dañar o destruir. Se trata de una forma extrema de conflicto en la que los actores buscan imponer su voluntad sobre los demás, por medio de la amenaza o el uso de la fuerza. Esta fue una definición hecha en 2006 por Martha Crenshaw. Y Johan Galtung, que es un sociólogo y matemático noruego, investigador de la paz y conflictos sociales, la define de la siguiente manera: es un acto intencional que tiene el objetivo de causar daño físico, psicológico o emocional a otros, que se produce en el contexto de una relación de poder desigual. Y, en resumen, la violencia es un abuso de poder que ocasiona un daño, aunque no sea su finalidad, y tiene las siguientes características. Solo se da en humanos, es aprendida, busca controlar y siempre va en aumento. ¿Y qué es el poder? Pues vamos a definir qué es el poder. Mi querido Agus, bienvenido. Mi querida Toñita, bienvenida. Bienvenidos a quien se nos va sumando. Y de igual manera tengo varias definiciones. En Galtung dice capacidad de imponer la propia voluntad sobre los demás. Foucault dice que es algo que se construye y se reproduce en las relaciones sociales y culturales, no se posee ni ejerce de manera directa. Pierre Bourdieu dice que es la capacidad de imponer una visión del mundo particular a los demás, y lo ve como algo que se construye y se reproduce en las relaciones sociales y culturales. El poder para Miki Kashtan, que es una autora, es una maestra en
en comunicación no violenta, ella nos dice lo siguiente: es una capacidad creativa y expansiva que se encuentra en todas las relaciones humanas y que se puede mantener de diversas maneras. No se limita a la capacidad de controlar a otros o de imponer la propia voluntad. Puede ser una fuerza positiva y transformadora en las relaciones humanas. Se basa en la capacidad de conectar con uno mismo y con los demás, escuchar necesidades y deseos de quienes están involucrados y buscar soluciones que satisfagan sus necesidades. Se ejerce de forma más efectiva al basarse en la empatía, compasión, transparencia y respeto mutuo. Y para Hannah Arendt, es la capacidad de actuar en el mundo de manera conjunta y coordinada con otros. Es distinto a la violencia, al cual surge cuando el poder se usurpa por intereses particulares. Y me parece muy importante poner esta información en la mesa para ir definiendo qué es realmente el poder, qué es la violencia y cómo la ejercemos. Aquí nos dice lo siguiente: al incorporar la visión del poder como un recurso en beneficio de otras personas, se vuelve necesario hacer una distinción más en el en el entendimiento de la violencia. Si el poder es algo distinto a la violencia, ¿dónde quedan las manifestaciones de poder que no son violentas? Y en este caso es lo que te comentaba en un principio. Estamos hablando de agresividad, que no es lo mismo que violencia. La agresividad es el impulso básico de defensa orientada a la supervivencia en situaciones donde la vida o integridad física corre riesgo. Aquí me parece importante la diferencia entre violencia y agresividad. La violencia, como ya lo vimos en las descripciones anteriores, la violencia es ejercer el poder que yo tengo sobre mi entorno, es ejercer el poder ante los demás. Y la agresividad es la respuesta ante un ataque, ante una amenaza, de tal manera que no es exactamente lo mismo. Yo puedo llegar de manera impositiva a quererte manipular, y la otra muy diferente con respecto a la agresividad es cuando me siento amenazado y se activa mi sistema de defensa y protección y reacciono en defensa de mi integridad, en protección, en una autoprotección para privilegiar mi bienestar. Entonces, es importante hacer esta diferenciación porque muchas veces hablamos de que una persona es violenta cuando lo único que está haciendo es responder, tal vez se sobreidentifica con la amenaza y está trabajando con este sistema de protección, este sistema para salvaguardar su integridad. ¿Sí? Esta agresividad se puede desencadenar por múltiples estímulos: la presencia de un depredador, competir por recursos, amenazas a la integridad física, ¿sí? Inclusive, por ahí hay una anécdota que mencionaba una amiga y que en algún momento nos genera un poco de culpabilidad, un poco de incomodidad, cuando nuestros hijos pequeños, a quien digo en algún momento lo hemos vivido o lo hemos visto en otras experiencias, donde ves a ese menor corriendo por la acera, acercándose a una intersección en donde si no le gritas, si no le jalas el cabello, le jalas la ropa, actúas de una manera agresiva, no podrías salvaguardar su integridad. Entonces, aquí sí quiero ser muy enfático en esta diferenciación, porque muchas veces la confundimos y terminamos en esta posición de equivocada en la que pretendemos que todo el entorno nos ataca, nos amenaza y caemos en agresividad y no en violencia. Entonces, qué importante es identificar
que la violencia tiene un factor importante que es ejercer el poder sobre los demás. ¿Y en qué momento estoy ejerciendo mi poder? ¿En qué momento estoy manipulando mi entorno, violentándolo de una u otra manera, ¿no? En el caso del enfoque de mindfulness, compasión y comunicación no violenta, observamos el juicio como un factor de violencia. El calificar como bueno y malo una situación, evidentemente, es un acto de violencia. Y muchas veces no somos conscientes que incluso cuando yo hago un juicio de valor positivo, estoy ejerciendo violencia sobre esta persona. Entonces, eh, regresando justamente en esta diferenciación de concepto con respecto a la agresividad y la agresividad, a diferencia de la violencia, está compartida por todos los animales y una vez que surge, cumple su función. O sea, cesa, deja de existir. Una vez que cumple su propósito, deja de existir. Y nos vamos a enfocar los tres tipos de violencia y su manifestación de acuerdo a Johan Galtung, que es el autor de este triángulo de la violencia. Y aquí hablamos de tres tipos de violencia específicos, que es la violencia directa, que es aquella que conocemos y reconocemos ampliamente porque estamos viendo cómo una persona ejerce ese poder ante otro y lo está violentando, lo está golpeando, le está gritando, eh, lo está lastimando, ¿no? Lo está atacando. Entonces, esa es la violencia directa que la vemos perfectamente. Pero hay dos tipos de violencia que son invisibles al ojo humano, que es la violencia cultural y la violencia estructural. Y justamente son diferentes a la directa porque la estructura social y la cultura en la que nacemos justamente es la que nos lleva a actuar como actuamos. En gran medida, mi violencia directa o el nivel de violencia que vive una persona es directamente proporcional al código postal en el que nace. El entorno en donde nacemos ya ya nos baña, ya nos influencia de alguna manera para vivir como vivimos. Y no es lo mismo vivir en el privilegio que vivir en la escasez. Justamente aquí en la carencia, en esta parte, eh, me parece importante, aunque sabemos que en las zonas de privilegio también se vive violencia, se vive de manera diferente. Entonces, es importante observar que la cultura y la estructura social en la que nacemos tiene una influencia directa con respecto al tipo de violencia directa que, valga la redundancia, que voy a ejercer o que voy a vivir en mi proceso, ¿no? En el caso de la violencia directa es el comportamiento en sí, y en el caso de la cultural son actitudes que ya per se están predestinadas en la cultura, ¿no? En el caso de Latinoamérica, nos decía mi maestro de mi CNB, nos decía que es matriarcal la familia y el rol que juega la mujer en la familia es una manera de ejercer violencia por las responsabilidades por las responsabilidades que debe cubrir la mujer en este deber ser y en este tener que hacer, es un acto de violencia directamente a la mujer. Y en lo estructural son todas estas instituciones que nos llevan a la negación de necesidades del ser humano. Entonces, como pueden ver, hay un montón de violencia y creo que es el, la mayor violencia que recibe un ser humano
es a través de la cultura y la estructura en la que vive. ¿Sí? Te quiero compartir cómo o explicarte con respecto al manual lo que es la violencia estructural, que es el tipo de violencia derivada de las estructuras físicas y organizativas que no permiten la satisfacción de las necesidades. Por ejemplo, la educación. Acceder a una formación de alta calidad es algo difícil. Esta solo, esta solo queda en algunos países, en algunos grupos de personas. Esta se manifiesta cada vez que en un problema gana una parte a costa de otra. Por lo mismo, provoca que la realización efectiva corporal y mental de la parte perdedora esté por debajo de su realización potencial. Como pueden ver y como lo hemos, digo, aquí no quiero entrar en ahondar en puntos de política, cuestiones así, pero me parece importante mencionar que evidentemente si vemos la violencia ejercida a través de la educación con respecto a América Latina, solamente o las personas que tienen acceso a una educación privada tendrán una mejor educación que una persona que se educa a través de los colegios o de las escuelas que el gobierno provee, y porque se ejerce una opresión al pueblo, una represión, para que se mantenga un sistema estructural de gobierno que prevalece en el tiempo, oprimiendo y reprimiendo al pueblo, ¿no? Repito, mi posicionamiento en este caso no es político, no es es simplemente para ilustrar que la violencia estructural existe y que evidentemente la vivimos cada uno de nosotros dependiendo en la cultura y en la estructura social en la que nacemos. En unos Hola, ejemplos con Francisco, muy respecto a la buenos estructura, días. a la violencia estructural, eh, aquí tenemos de la tierra en propiedad, el 99% pertenece a hombres y el 1% a mujeres, para ver simplemente números. El 90% del dinero está en propiedad de los hombres y el 10% en propiedad de las mujeres. De la población más pobre del mundo, el 67% son mujeres. De las personas con analfabetismo en el mundo, el 70% son mujeres. 19,000 niñas y niños mueren cada día por causas evitables, 6,400 de ellos de hambre. En 2017 murieron 6,3 millones de niñas y niños menores de 15 años por causas en su mayoría prevenibles. El 1% de la población posee el 82% de la riqueza global. En 2017, los 500 hombres más ricos del mundo aumentaron sus fortunas en un 23%. 1.300 millones de personas viven en pobreza. Y Mickey Kashtan nos dice, vivimos en sociedades no diseñadas para atender las necesidades humanas. Entonces, me parece importante, más allá de mirar con alarma estos números, es graficar claramente el nivel de violencia estructural que vivimos. Bienvenida, Moni. No sé si ya estás por acá, si sigues manejando, me levantas la mano para, si quieres compartirnos algo. Y Toñita, bienvenida. ¿Quieres decirnos algo con respecto a tu experiencia con violencia? Bueno, buenos días, te quería yo saludar. Buenos días, Mónica. Pues sí, efectivamente, yo creo que en alguna parte de nuestra vida vivimos violencia. Yo la viví cuando era niña por parte de mi mamá, por el maltrato, tanto psicológico y verbalmente, pues eso también es violencia, ¿no? Eh, realmente cuando a ti no te valoran como niña, no te valoran como persona, pues siempre está latente
esa violencia. ¿Por qué? Porque a temprana edad, pues yo me puse a trabajar y no disfruté lo que es una niñez, definitivamente. Entonces, pues, gracias a Dios, pues en mi matrimonio nunca hubo ese tipo de violencia. Pero yo he visto que hoy las mamás también sufren violencia cuando están embarazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente son agredidas, son maltratadas, pues lo resiente el bebé, definitivamente desde el embarazo va resintiendo esos maltratos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el bebé está dentro, pues todo lo que pasa a la mamá, pues lo resiente el bebé. Y pues hay muchos, sí, muchos aspectos de violencia que se vive con mujeres maltratadas, mujeres golpeadas, mujeres insultadas, pues todo eso vivimos en la actualidad, ¿no? Hoy hasta incluso cuando hay mujeres que realmente son maltratadas por el esposo, violentadas y todo eso, pues eso es maltrato. Pues eso es lo que te puedo compartir hasta el momento. Ya llegó Bonnie. Gracias, gracias, Tonita. Fíjate, aquí este comentario quiero tocarlo con especial atención. El dato de posesión del que tiene sesgo, falta poner quién lo gasta y verás que queda a la inversa. Te voy a explicar, o más bien te voy a exponer, mi querido Levi, por qué no me parece tan trascendente para el tema que estamos tratando en este momento. Porque quien lo gasta o quien lo posee no tiene que ver propiamente con la violencia en el sentido del dinero, la posesión o el gasto. El tema es que la mujer sí, evidentemente pudiera ser mayormente la mujer la que gasta el dinero del hombre, pero lo gasta siempre dosificado por el hombre, de tal manera que el ejercicio de la violencia no es de la mujer hacia el hombre, sino es del hombre hacia la mujer. Entonces es importante, y más allá de que sea de un sexo al otro, lo importante aquí es la estructura social, cómo mandata este trato entre unos y otros, mayoritariamente preferencial hacia uno de los dos. En diferentes posicionamientos, en diferentes perspectivas, la violencia se ejerce, pero mayormente en el caso de la estructura social en la que nacemos, si todavía hoy por hoy hay violencia en ambos sentidos que yo no podría en este momento definir, evaluar cuál es más que cuál, pero sí hay un sistema que por mucho tiempo, y como vemos estos números que son estadísticas duras, son números duros que nos determinan quién posee la propiedad, que es mayormente el hombre sobre la mujer, no es graficar la violencia entre hombre y mujer, sino es graficar que la violencia se ejerce per se en la estructura social en la que estamos viviendo. Se está trabajando y se han conseguido otras cuestiones. Por eso les dije, no quiero ahondar en terminología política o social, sino es aterrizar prácticamente qué diferencia hay entre violencia y agresividad, y la otra es identificar cómo la estructura social y la cultura en la que nacemos nos lleva ya de por sí a vivir violencia. Es un poco por ahí por donde vamos a estar abordando el día de hoy. En el caso de la cultural, hay un ejemplo, y aquí quiero que escuchen esto y me digan ustedes qué es lo que piensan. El ejemplo que nos propone es: un padre y su hijo viajan en un coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo explicas esto? Y aquí doy unos minutos y se los repito. Un padre y su hijo viajan en coche Estamos y hablando de tienen un padres accidente grave. sustitutos. ¿Perdón? Estamos hablando de un padre sustituto y un padre biológico. Ok.
Toñita, Pues les sí, repito eso, nuevamente para que lo escuchen y pongamos atención. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la cual llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo lo explicas? Y también para aquellos que están allá abajo en el chat, pongan ahí qué es lo que ustedes piensan. Me parece importante hacer este ejercicio para, para desarrollar un poco. ¿Qué opinas, Toñita? pues Yamuni sí, nos comentó que es ah, que justamente es el padre sustituto. efectivamente estoy de acuerdo con, bueno, ¿Ok? Padre engañado, padrastro, ok. Ya por ahí alguien contestó. Exactamente. Justamente es esto. Estamos tan habituados, culturalmente hablando, a que el rol de profesionista lo lleva un hombre, que no identificamos claramente que puede ser la madre, la eminencia médica. Y esto no es otra cosa, ni está bien ni está mal, simplemente es una cuestión cultural en la que tenemos tan marcadas y tan instauradas ciertas creencias y cierta ideología con respecto a la cultura en la que vivo, que me lleva a identificar específicamente al hombre con este rol de profesionalismo. Y es una parte de la violencia invisible que vivimos. Este juego de roles en donde invisibilizamos la parte femenina por la cultura. Y nos dice aquí, el dominador ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no la evidencian o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual se vuelven cómplices de la dominación a la que están sometidos. Esta es una frase, un pensamiento de una reflexión de Bordeaux en 1994. Y qué interesante es poder darnos cuenta de que recibimos mucha violencia invisible y la normalizamos, la invisibilizamos, la vivimos simplemente porque estamos acostumbrados a vivirla de esta manera y no podemos ser conscientes de manera inmediata que estamos siendo violentados. Entonces, me parece importante ver esto, ¿no? Dice, por violencia cultural podemos entender a las formas de violencia que están arraigadas en las estructuras culturales, normativas y simbólicas de una sociedad y que perpetúan relaciones de poder desiguales entre diferentes grupos. Estas se manifiestan a través de valores, creencias, prácticas y símbolos que refuerzan la opresión y la discriminación de ciertos grupos minoritarios, mujeres, etnias, razas, personas en situación de pobreza, ancianos, niñez, etc. Y justamente es, por ejemplo, si nos vamos a la sociedad americana, pues hoy todo extranjero o todo que parece no americano es enemigo, ¿no? Y se ejerce una violencia sobre ellos. Por mucho tiempo a la raza afrodescendiente se le oprimió, se le reprimió y se sigue todavía. A la fecha hay actos de violencia por la etnia a la que perteneces, ¿no? La mujer recibe violencia y hoy eh, se quiere llevar a figurar que el hombre sufre más violencia o la mujer y caemos en todo este juego que ya más adelante vamos a poder profundizar porque ayer que tuvimos una conversación, Moni y su servidor, estábamos viendo, hoy voy a hablar de manera muy general, pero la próxima semana
vamos a aterrizar de manera muy particular eh, la, la- la- la violencia que vivimos en sociedad. No sé, Moni, si puedas compartirnos algo, si ya estás disponible, si puedas enriquecer un poco estos puntos. No sé si escuchaste Sí, desde lo escuché todo. estructural y todo. Sí, Entonces, sí, por escuché favor. todo. Escuché todo y sí, pues lo habíamos platicado que se iba a hablar como muy general porque el tema de violencia es un tema súper extenso. Hay violencia donde nosotros ni nos imaginamos, ¿no? Pero sí, de hecho, yo creo que la violencia que más recibe la sociedad hoy es la estructural, me parece, y creo que en estadística que sí hay mayor porcentaje. Efectivamente, el nivel de violencia tiene que ver en tu nivel cultural. No dije económico, dije cultural. Donde, digamos, por dar un ejemplo, en Chiapas es normal que los papás vendan a los hijos. Es normal, es una tradición. Entonces, algo que veríamos otros estados dentro de la República como una locura, como una invasión, como una violencia, como un delito, para ellos es parte de su cultura. Entonces, por eso es que a veces no se puede hablar en todos los términos, en todos los lugares, pero bueno, de que existe violencia a nivel global, sí. De hecho, el único país que ha podido bajar los niveles de violencia a niveles saludables es Japón, que solamente tiene 11% de violencia. Fíjate que aquí me llama la atención ahorita que mencionas esto, particularmente Japón, que en algún momento tuve una conversación, me llamó mucho la atención. eh, Tengo un amigo que radica en Japón, y platicando con él, en una ocasión me dice, hoy es el día del suicidio. Y dije yo, ah, caray, ¿cómo que es el día del suicidio? Me llamó la atención y me empezó a compartir que el nivel de exigencia que se tiene y que de alguna manera se instauró esta fecha precisamente en la que se obliga a los padres a recoger a sus hijos en las escuelas, a llevarlos y recogerlos en las escuelas, en los colegios, para evitar que pudieran ejercer un acto en contra de sí mismos, ¿no? Eh, y digo, evidentemente hablamos de una sociedad que la vemos y por ejemplo, él en una ocasión me platicaba, él dejó de asistir a unas reuniones que teníamos semanalmente una charla que hacíamos en redes y empezó a trabajar de Uber, ¿no? De Uber Eats, valga el comercial. Y me llamó la atención que un día me refería que tuvo problema con su motoneta y se quedó a, a mucha distancia de casa y fue empujando su motoneta. Tardó como, pues prácticamente toda la noche o el resto de la madrugada en llegar a casa, pero, pero no tuvo mayor problema, ¿no? O sea, mayor problema me refiero a justamente algún asalto, alguna cuestión de violencia vivida durante ese trayecto. Entonces, podría pensar en la primer conversación con respecto al día, a instaurar un día sobre el suicidio, y podría pensar que hay un ejercer violencia psicológica en la autoexigencia. Digo, estoy construyendo una idea desde mi punto de vista particular, ¿no? O sea, no estoy diciendo ni queriendo invalidar lo que acaba de decir Moni, digo, a manera de aclaración. Pero que mencionaste Japón me lleva a esta reflexión de, ok, por un lado veo un día instaurado para el suicidio. Conocemos que hay un parque, un parque donde ponen especial atención y justamente es para que vayan a quitarse la vida. Y, y por otro lado veo que si eso ha pasado en la Ciudad de México
o en Monterrey, o en Guadalajara, o en Michoacán inclusive, que ahora se ha movido tanto los niveles de violencia en México, pues no sé cómo le habría ido, ¿no? Con andar caminando en esos lugares, en esos horarios. Entonces, me parece interesante y a manera específicamente de reflexión, me pregunto cómo medimos, cómo podemos observar los niveles de violencia en la cultura y en la estructura social en la que nos definimos, ¿no? Adelante, Moni, por favor. Esto es importante hablando de México, específicamente de México. En las últimas estadísticas de 2024, 11 de cada 100 personas se suicidan. Y el suicidio es una consecuencia de una violencia pasiva, estructural, social, de género. O sea, es un estado estresante o ansioso depresivo causado muchas veces por entorno sociedad. Entonces, estamos hablando del 10%, es un porcentaje altísimo. Sí, 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 definitivamente. Gracias, Moni. Y, por ejemplo, ahorita que les decía lo de las razas, los grupos minoritarios, es una de las principales causas de conflictos y violencia en el mundo. Su eliminación requiere de cambios profundos en las estructuras culturales y normativas de las sociedades. Es decir, la violencia cultural se refiere a los aspectos de la cultura, religión, ideología, lenguaje, ciencia, etcétera, que pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia directa o estructural. Y es como lo decía Moni, ¿no? En Chiapas es normal y es aceptado que vendan a sus hijos, ¿no? Hay usos y costumbres, al menos en México, que he conocido, que tienen eh, un ejercicio de violencia sumamente elevado, ¿no? Eh, entonces, aquí hace una frase que dice: la violencia cultural justifica o invisibiliza la violencia directa y la violencia estructural. Entonces, ¿cuántas sociedades en el mundo no han, ¿cómo se llama? Eh, naturalizado, digámoslo así, o normalizado, más bien es la palabra, normalizado actos de violencia para estas relaciones, ¿no? Entonces, aquí quiero compartirles unas preguntas para reflexionar. ¿Qué pasa en la psique de quien recibe constantemente violencia sistémica y violencia simbólica, que es la violencia estructural y cultural? ¿Qué pasa en la psique de la persona? ¿Qué pasa cuando esta persona ve a alguien que sistemáticamente sigue acumulando más y más recursos? Entonces, aquí es donde al menos en gran medida estamos inmersos la mayoría de los seres humanos, ¿no? Está ahorita en toda esta radicalización de ideas en las que observamos yo lo decía y lo he venido repitiendo y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio, porque me parece importante que dejemos de lado todas esas afirmaciones determinantes con respecto a mi percepción del mundo. Si yo constantemente estoy repitiendo determinaciones con respecto a mi interpretación de esta realidad, es que voy a mantener el encuadre de mi vida en esa opresión y en esa represión que estoy viviendo de manera constante y cotidiana. Entonces, qué importante es pensar desde una perspectiva diferente, transformar mis determinaciones en posibilidades, de tal manera que empiece a generar estrategias que me lleven a transformar todo este sistema de creencias en el que me he criado para crear
esta forma de relacionarme, porque yo escucho en gran medida a, la- a- a las personas que han compartido con nosotros y van en esta determinación constante, en este, es que los hombres, es que las mujeres, es que el gobierno, y todo el tiempo vivimos en esta queja sin ser conscientes de que nosotros, de manera particular, nosotros somos generadores de violencia desde este lugar. Cuando yo abro la posibilidad de romper con esa determinación y de cuestionar y de proponer, entonces comienzo un camino de transformación, un camino en el que impacto mi metro cuadrado de una forma diferente. Por eso quise traer este tema y por eso es que hemos decidido a llevar a cabo una serie de programas, una serie de lives en los que vamos a estar hablando de manera particular en la violencia, precisamente para generar conciencia y más allá de evidenciar lo negativo, de evidenciar todo lo que la amenaza que representa, es proponer qué puedo hacer, qué es lo que puedo, cómo puedo tomar acciones en este momento para transformar situaciones y romper con estos esquemas de queja para transformarlos o llevarlos al ámbito de la propuesta, al ámbito de la generación de acciones que enriquezcan mi entorno. Evidentemente, no voy a erradicar la violencia global, no voy a erradicar la violencia en mi entorno completamente, pero por supuesto que puedo transformar mi metro cuadrado para poder generar, yo tengo la convicción de que si yo transformo mi percepción y mi interpretación de la realidad y comienzo a vivir desde un lugar más saludable y en conexión con la premisa de no dañar a mi entorno, pues voy a generar esta inspiración y voy a generar una onda expansiva que irá transformando al menos el entorno en el que me desenvuelvo de una manera creativa y propositiva para enriquecer las relaciones interpersonales. Esa es la propuesta. Evidentemente, para mí es importante poner en la mesa qué es justo la violencia estructural, qué es esta violencia cultural y qué es la violencia directa. Porque no lo tenemos claro, no lo vemos y perdemos de vista un montón de violencia que se está ejerciendo en el día a día. Adelante, Toñita, ¿qué quieres compartirnos? Bienvenida, Yolanda. Bueno, pues yo para tratar de cambiar esa violencia debo de empezar primero por mi casa, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque no debo de hacer violencia dentro de ella, sino que siempre lo hemos dicho y lo usted ha dicho, que hay que tratar a los hijos con respeto, con cariño, y pues desde ahí yo creo que les estamos dando los valores a no tratar a los demás sin violencia. El respeto es muy, muy claro. ¿Por qué? Porque si respetan, se respetan ellos mismos, van a respetar hacia los demás. Decía una frase de Benito Juárez, el derecho ajeno es la paz. Y definitivamente desde ahí empezamos a no causar violencia. Mientras nosotros enseñamos a nuestros hijos a tener respeto hacia los demás y hacer valer sus derechos como hijos, pues desde ahí estamos causando a no hacer violencia. Esa es mi opinión personal. Gracias, gracias, Toñita. Bienvenida, Yolanda. ¿Quieres compartirnos algo? Sí, hola, buenas tardes. Bienvenida. Bueno, buenas. No sé si yo lo interpreto mal o... Pero bueno, a ver, yo fui una mujer maltratada con mi exmarido. Mis suegros eran las personas más buenas que conocí en el mundo, pero sin embargo su hijo ha sido un maltratador. Y más valores que dieron mis suegros y él era una persona que era, pues lo que es, un maltratador. Entonces, yo creo que la persona que nace así, así se va a quedar, porque no solo tuvo una relación conmigo, sino también con otras personas y todas eran por lo mismo, ¿no?
Yo lo que creo es que lo que no tenemos es que permitirlo. Mi error, yo creo que mi error fue, porque no fui culpable de nada, pero mi error fue no denunciar. Tenía que haber denunciado en su día y no permitir. El miedo hace que permitas muchas cosas. Y lo que hay que hacer es denunciar, porque con el miedo de que te va a hacer algo grave, que no puedo mencionarlo aquí porque no cerrarían el live, eh, dejar de vivir, pues con eso se apoderan del miedo. Y a día de hoy no lo permitiría jamás. Claro. Moni, ¿quieres comentar algo? Sí, fíjate que Moni, mi tocaya allá abajo, hablaba de esa violencia verbal, de esa violencia psicológica, que es la que más vidas arrebata, para que sepan. Efectivamente, ¿no? Lo que hay que entender también, no todo es la estructura de cómo creciste, también hay cosas que tenemos estructuradas genéticamente, que tenemos rasgos de personalidad específicos. La ciencia les llama fallas cíclicas biológicas cuando una persona está fuera de la normativa de un comportamiento saludable. Entonces hay muchos factores para eso, pero bueno, con lo que comentaba mi tocaya, efectivamente, nosotros, de hecho hay una violencia psicológica, la coacción y tendencia a la codependencia es un tipo de violencia y es parte de las estructuras de los rasgos de personalidad de un narcisista. Entonces, de eso estamos rodeados con muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene rasgos psicopáticos, personas que tienen problemas sociopáticos, todo eso nos pone en una línea donde han normalizado ciertas cosas. Cuando hablábamos de nivel cultural, las personas que han crecido con violencia, cómo dicen ustedes? La chancloterapia, sí, ¿no? La chancloterapia. Pues es normal, ¿no? O sea, lo ven como algo normal y para personas que nunca han ejercido violencia, pues les parece algo que está mal. Por eso hablábamos de la parte cultural, donde no importa de dónde seas, aquí está. Esto sí, el derecho de una salud y de un bienestar mental es a nivel mundial, la OMS lo marca, incluso la ONU lo tiene como derecho, donde nadie puede vulnerar ni tus pensamientos ni tu persona. Gracias, Moni. Yolanda, ¿querías comentar algo más? Adelante, por favor. Sí, yo sufrí las dos cosas y para mí lo más dañino fue lo psicológico. Es lo que más daño hace. No hay, para mí no, ya, fueron las dos y ya te digo que el psicológico, el que no vales para nada, el que no sirves para nada, y a ti quién te va a querer y al final te lo crees. Llega un momento que te lo crees. Hasta que abres los ojos y dices, ¿cómo estaba tan ciega? Así que yo lo que puedo decir que puedes volver a quitarte ese miedo, que todos los hombres no son iguales, que puedes volver a amar como estoy amando al que es mi marido ahora, bueno ahora, desde hace 23 años, y él me enseñó todo, al que le di las gracias eternamente, y me enseñó a ser todo lo que soy hoy en día. Así lo que no hay es que permitir. Para mí no tiene perdón. Le perdono, pero ante mí. Me perdono yo sola por no haber actuado como tenía que haber actuado en ese momento. Gracias, José. Gracias, Yolanda. Gracias a ti por compartirnos tu experiencia. Moni, por favor. Quería responderle a Lucy que puso una pregunta, o sea, dijo algo que es importante. ¿Qué hay si no se quiere ayudar? Aquí es muy importante para la gente que esté cercana a alguien que sufre violencia. Dentro de la violencia intrafamiliar o parental, porque también se aplica, hay una herramienta de coacción que causa codependencia y normalización.
O sea, una persona que está bajo la influencia de la violencia, con dominio de una persona, no se da cuenta y ella es o sea, su mente se trabaja de tal manera que ella siente que o él, que lo que le pasa lo merece. Y esto es porque hay una coacción emocional. Esa persona que está siendo violentada ya está bajo una condición mental. Es muy importante que si tenemos personas que están ahí, los ayudes o lo avises a las autoridades, porque ellos en su dependencia, en su aversión a la realidad, lo ven como normal y ellos se sienten responsables. Difícilmente piden ayuda. Cuando están en grados muy, muy codependientes, ya no piden ayuda y de hecho se aíslan. Entonces, eso no significa que no se esté ejerciendo violencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Separar a esa persona. De hecho, separar a un violentado de un violentador puede ser un proceso de lucha con el violentado, de que quiere volver, pero todo esto es parte, de hecho se llama síndrome de Estocolmo y tendencia ARS, que son las dos bases que se dan, pero ya estamos hablando de una ruptura mental. Gracias, Moni. Y justamente quiero tocar precisamente lo que es la violencia directa y sus orígenes, ¿no? Eh, la violencia directa hace referencia a cualquier acto físico que cause daño o lesiones a una persona o un grupo de personas. Se concreta en comportamientos por lo que es visible. Es la que muestran los medios para encubrir los otros dos tipos de violencias. Los medios se encargan de señalar las acciones concretas de violencia para que se piense que el problema son las personas en vez de notar que es el sistema. Crea la fantasía de la maldad subjetiva, fomenta la creencia de enemigas o enemigos, buenas y malos, generando una forma de relacionarse desde el señalamiento y el juicio, segregando y al fin y al cabo replicando la violencia. La violencia directa se puede ejercer contra la naturaleza, contra los individuos, contra la colectividad. Aunque la violencia directa es visible, algunos de sus efectos son invisibles. No se sabe hasta dónde va a hasta dónde va a repercutir esta violencia, ya que tiene impactos psicológicos que muchas veces pueden hacer que se siga reproduciendo. La violencia directa es la manifestación de algo y no el origen. Es manifestación de la violencia estructural invisibilizada por la violencia simbólica, resultado de una estructura que ejerce el poder sobre el otro. No mata a tantas personas como las otras dos. O sea, como la violencia directa no mata a tantas personas como la violencia estructural y cultural, que evidentemente son, desde mi perspectiva y en base a lo que Moni estaba compartiendo también, esta parte, las particularidades con respecto a la violencia directa, pues evidentemente esto va a ser tema en los días posteriores, porque me parece importante abordar estos temas de violencia directa que vivimos de manera cotidiana, en estos actos en los que hay una relación de violencia y se ejerce, al menos en el caso de mi enfoque, lo primero que buscamos es salvaguardar la integridad del violentado y para ello le recomendamos o lo llevamos, tengo a mano información de instituciones, al menos aquí en México, en diferentes estados de la República, en donde se puede llevar a esta persona, acercarla para recibir la ayuda necesaria con respecto a su caso particular. Sin embargo, así como esta persona está viviendo esta violencia, la cultura en la que nos desenvolvemos y el entorno social en el que estamos, y quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, pero no encuentro ahorita otro vocablo que lo pueda definir. Esta estructura social y esta cultura en la que vivo nos invita a seguir replicando acciones que sean en opresión al otro. Entonces, ejercemos esta violencia de una manera tan sistemática que termina siendo
normalizada en algunos casos y se mantiene en el tiempo. Hay esta parte de la particularidad, valga la redundancia, donde el violentador, quien ejerce ese poder, es tan brutal y tan sistemático que oprime de tal manera la voluntad de su violentado. Y se genera lo que comentaba Moni, este factor de codependencia en el que pareciera que uno y otro no pueden coexistir de manera separada. Y es donde se genera este problema. Aquí, por supuesto que ya lo hablaremos de una manera más amplia más adelante. Sin embargo, me parecía importante mencionarlo con respecto a lo que hemos venido compartiendo. No sé, Moni, si quieras enriquecer un poco este punto. Sí, mira, si nosotros tomamos en cuenta cómo es que se estructura, cómo se hace ese triángulo, de hecho lo pueden buscar, buscan triángulo de la violencia de Galtung y te explica cómo está estructurada. De hecho, la visible, efectivamente la visible, genera en el violentado una respuesta de defensa, porque es directo. Tú me maltratas y muchas veces yo me defiendo o pago o paro, ese que puede ser el bullying, ese es directo. Yo paro ese ataque de manera directa o solicito que alguien me ayude a detener. El problema de la estructural es que en realidad es invisible. En realidad lo que haces es generar patrones de exclusión de un miembro o de un tipo de ideología o de un tipo de raza, un tipo de religión, sin que ataques directamente. Al tú separar a esa persona de esa estructura, estás ya causando una violencia. Por lo tanto, esa persona no solamente se halla en un posicionamiento de no encajo, sino que empieza a cuestionar quién es y cómo es a través de actos de violencia o no inclusivos. Entonces, por eso hace tanto daño, tanto daño la estructural, y porque aparte la estructural habla de las necesidades. ¿Cuál es la necesidad básica de un ser humano? Un ser humano tiene necesidad de convivir, de creer, de comer, de todas esas cosas. Y cuando hay una violencia de estructura que rompe esta franja, no solamente dañas la parte de esa inclusión social, sino que estás dañando el interior y las necesidades básicas primarias de un ser humano. Entonces el desgaste es por todos lados, ¿no? Y el cultural, que ahora lo vemos mucho, que dentro de yo manejaría dentro del cultural también las preferencias, las razas, todas esas cosas, pues se ve marcado cada vez más. Yo siempre digo, básicamente aquí lo hemos dicho, la gente puede creer en lo que quiera, para mí la parte religiosa o espiritual es como la ropa interior del alma, o sea, es mía y no se la muestro a nadie, y al final todos somos personas, y este derecho cada día se pierde más. Gracias, Moni. Fíjate, justamente en lo que es el triángulo de violencia de Galtung, eh, habla de la base de la violencia directa es la violencia cultural y estructural. Detrás de los comportamientos violentos se encuentran las actitudes que pertenecen a la violencia cultural y la negación de necesidades que pertenece a la violencia estructural. Las formas más sutiles de violencia pueden generar frustración y descontento y consiguientemente protesta o rebelión a través de la violencia física. Tener conciencia de ello permitirá abordar la violencia estructural y cultural para construir una sociedad más justa que prevenga a la violencia directa, ¿no? Y es lo que de alguna manera comentaba hace un momento. En la medida que yo me involucre en lo que yo sí puedo ejercer influencia en toda mi zona de influencia que hoy se ha multiplicado porque tenemos el acceso a este tipo de foros, tenemos el acceso a la virtualidad en la que podemos ampliar nuestra área de influencia, en la medida que yo sea consciente de cómo influencio e impacto el entorno en el que me desenvuelvo,
es que podré tomar acciones que me permitan impactarlo de una manera positiva, propositiva e inspiradora, definitivamente, desde mis acciones también, ¿no? Desde la manera en que me desenvuelvo. Normalmente aprovechamos estos espacios y a mí me parece importante que también lo vamos a tocar la próxima semana, estos espacios en los que hablamos del hate y hablamos de estas personas que suben específicamente para desestructurar, para generar, según ellos, desde un lenguaje disruptivo, generar contrapunteos simplemente porque pueden. Y tristemente perder la vida, o sea, perder la vida me refiero el tiempo, ¿no? Perder el tiempo en desgastarnos unos con otros en este sinsentido es ejercer esta violencia a la cual he sido sometido y que no soy consciente de que la vivo. Y es ese dolor el que me invita a violentar en los entornos en los que me desenvuelvo. Y ojo, lo hablo desde la particularidad, no desde la generalidad. Es importante saber que cada uno de nosotros tenemos esta área de influencia y que tenemos el poder de transformar. Aquí quiero hacer una mención especial. Yo sé de hace muy poco tiempo la lucha que viene trabajando Yolanda, y la verdad es que a mí me sorprende este tipo de personas, y lo digo con todo el reconocimiento y con toda la prudencia que pueda tener en este momento, pero la verdad es que yo reconozco cuando una persona lucha y trabaja por crear una realidad diferente en su entorno, sea cual sea la motivación. Al final del día es una demostración más de que sí podemos hacer algo. Y me parece importante mencionarlo de esta manera, y perdón, Yola, por utilizarte de ejemplo, pero a mí me parece importante que seamos conscientes, y a mí me funciona de inspiración ver este tipo de trabajo, este tipo de compromiso que se ejerce desde la individualidad. Entonces, todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que están a nuestro alrededor, tenemos la facultad de impactar nuestro entorno de la manera en que lo elijamos. Y si lo vamos a elegir de una manera propositiva y positiva, pues hagámoslo y comencemos a trabajar desde ahí. Cuando nos conformamos, cuando doblamos las manos, cuando aceptamos todo esto que la vida nos propone como amenaza y nos enconchamos y nos cerramos en nuestro entorno sin generar un cambio, entonces yo los invitaría a que hiciéramos este acto de contrición en el que podamos definir qué es lo que verdaderamente queremos crear en nuestro mundo. Para mí pareciera una lucha infructuosa, pero yo estoy convencido de que si impacto mi metro cuadrado, voy a generar esa onda expansiva que en algún momento, no sé cuándo y no sé cómo, pero en algún momento va a llevar al ser humano a vivir de una manera más saludable. Así es que, pues nada más, es la propuesta, les agradezco. Vamos con Moni y después con Yola, por favor. Quería comentar algo importante que a veces nosotros no reconocemos. ¿Dónde ejercemos violencia? Esta parte es clave. Si tú viene tu hijo a hacer un cuestionamiento, a hacer una pregunta, y tú respondes de manera grosera, hazte para allá, ahí estás violentando a tu hijo. El no tratarlo con respeto y con el lenguaje es violentar a tu hijo. Ignorar a las personas que te hablen y no les respondas, estás violentando la comunicación de esas personas. Cuando tú miras, hasta con solo mirar y ver con desagrado algo, estás discriminando la imagen de una persona. ¿A qué vamos? Todo aquello que fragmente o desestructure a la persona dentro de sus necesidades de identidad y primarias es violencia. Negarle alimento a tu hijo porque no se quiso comer lo que comió en la comida y entonces lo quieres dar en la cena, que por motivos propios no le gusta, lo que tú quieras, y le niegas la comida o se la vuelves a ofrecer esa y no come, estás violentando su salud integral. Así te puedo dar muchos ejemplos de dónde está presente la violencia y no nos damos cuenta, ¿no?
Si tú viene alguien y me agrede y yo me engancho en esa agresión, estoy violentando mi interior. Cuando entendemos esa parte como, y esto yo lo hablo desde la postura del estoicismo, todo lo que genere inestabilidad o descontrol en el interior es una violencia hacia mí. Si no la quiero para mí, la puedo ejercer hacia los demás. Entonces, esta parte me parece importante porque vivimos en un mundo de constante hostilidad verbal y que se ha normalizado. Ah, sí, sí, luego te contesto. Sí, sí, espérame tantito. ¿No? Eso es violentar la comunicación. Y obviamente trae muchos problemas atrás, ¿no? Quería comentar eso que me parecía importante. Gracias, Moni. Adelante, Yola, por favor. A ver, por lo que has comentado antes, José, es cierto que yo en el mundo, por ejemplo, de la ELA, y puedes hablar siempre que quieras, tienes mi permiso, por supuesto. Me dicen que por qué no tiro la toalla, porque no hay ni una cura ni hay un tratamiento. Pero sí que he conseguido de modo particular dar muchísima visibilidad a esta cruel enfermedad. Y en todo lo que me propongo en mi vida para luchar, no solamente en la ELA, en lo que cuando pones interés y esfuerzo y luchas día a día, al final tienes tu recompensa. Eso, vamos, por supuesto. Y sobre lo que ha dicho Moni, bueno, yo después de tantos años de malos tratos y ya viviendo con Tony, una de las veces vino mi exmarido y estaba en la calle, yo salí a la calle, me insultó, no puedo decir los insultos porque nos tiran el like, pero lo podéis imaginar. Y dije, no me vas a insultar más. Me fui para él y le pegué un golpe yo a él. Se acabó, ya no hubieron más. Ya no hubieron más, yo pasé un mal rato y mis hijos tuvieron que ver lo que vieron, pero yo ya no podía dejar más que hubiese esa falta de respeto y esas humillaciones y le dije a ti se te acabó. ¿Que me puse a su altura en ese momento? Yo me sentí muy bien, porque es como decir, hasta que has llegado y ahora me toca a mí. Sí, no te digo que no sea cadena de violencia, Moni, pero yo no la he seguido en mi vida. Fue en aquel momento. No, yo lo sé y quería mencionar algo, perdón que interrumpa, nunca lo hago. No, no, conmigo puedes hablar. Efectivamente, cuando has tenido, bueno, eso lo hemos platicado, Yoli es mi hermana, ¿no? Hemos platicado Por mucho de supuesto. eso. Efectivamente, a veces es tanto la opresión y la agresión física o verbal que recibes que empiezas a fortalecer cuando sacas ahí, tienes así como una necesidad imperiosa de decirle unas cuantas cosas, ¿no? Y efectivamente, por ahí dicen, y lo voy a decir, espero no haya problema con José, pero por ahí dicen que qué bonito se siente mandar a chingar a su madre a alguien desde el corazón. ¿No? O ¡Oh! sea, y es parte de unas represiones que tenemos al haber vivido en violencia o de estar tolerando situaciones a personas que van en contra de quienes somos nosotros o cómo estamos estructurados. Claro, y es normal y es una respuesta humana natural, pero, pero cuidado en donde satisfacimos esa parte porque podemos cruzar la línea. No digo que sea Yoli el caso, pero hemos visto gente que ha sido, ni chicos que han sido violentados, que han recibido bullying todo su crecimiento y cuando son adolescentes, que sacan esta garra, no la controlan y entonces se vuelven violentadores. Por eso lo quería mencionar, no es el caso de Yoli, para nada, pero también hay casos donde la cadena de la violencia se descontrola y el violentado se vuelve violentador en progreso. Os puedo asegurar que yo vi a mis hijos llorar a los dos y yo no sentía pena. Era tanto mi satisfacción de decir a chingar a tu madre, tú ya no me faltas más. Se acabó. Dice Polo, qué bien se siente. Pero fíjate qué interesante, y voy a ocupar esta experiencia para graficar lo siguiente. Si recuerdan, es que creo que en esa parte no habías llegado, Moni, o estabas por debajo, y Yola no había llegado claramente. Hay una diferenciación, hay una distinción que se hace
al menos en el enfoque de mindfulness, compasión y comunicación no violenta, que es de donde me estoy fundamentando para compartirles, hay una distinción que hay entre violencia y agresión. Y la agresión es resultado natural ante la amenaza. Evidentemente ha sido sistemáticamente violentado por este abusador, que cuando tú respondes a esa violencia, tú respondes de manera agresiva, prevaleciendo tu bienestar y tu integridad. Entonces, es muy diferente una y otra cosa. Y si hago esta distinción, al menos en el enfoque de mi CNB, lo hacemos precisamente por esta conversación que se genera ante es que yo no quiero ser violento y no voy a actuar igual que él. No es que te hayas rebajado a su nivel, es que actuaste con el principio de defensa y protección que tu naturalidad impone. Entonces, son dos cuestiones diferentes. La violencia es ejercer el poder que tengo sobre el otro, y la agresión es el sistema de defensa y protección activado, y la respuesta va a ser en virtud de la amenaza que percibo. Es una cuestión natural. La violencia solamente la ejercen los hombres, y la agresión la practican cualquier animal. Todo animal vivo va a ejercer agresión cuando se siente amenazado. Me parecía importante mencionarlo justamente porque es esta posibilidad, y sí coincido además que es tan hermoso y tan rico mandar a chingar a su madre una persona en el momento preciso para evitar Uf, seguir viviendo un Sabe a patrón, ¿no? es gloria. una Sí, 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 satisfacción Descansa el enorme. alma, dice Franco Escamilla. totalmente. Me decían, pero tú no ves tus hijos, digo que me da lo mismo. Me quedé tan a gusto, dije, se acabó, no hay más. Uf, madre mía, él no se lo esperaba. Es que le puse la mano en toda la cara, digo, tú no me insultas más, se te quitó todo. Ya no más, nunca más. Claro. Y eso es. Y fíjate, aquí quiero compartirles los tipos de violencia según Slavoj Zizek, que dice, él habla de tres tipos igual que Galton. Él habla de violencia objetiva, sistémica y simbólica. Y menciona que la violencia objetiva es el resultado de decisiones y acciones de personas o grupos específicos que perpetúan las desigualdades sociales, la opresión y la explotación. Ejemplo, discriminación laboral, desigualdad en la distribución de recursos y violencia policial. Se encuentra incorporada en las relaciones sociales y las instituciones. La violencia sistémica es resultado de la estructura y organización de la sociedad del sistema mismo. Ejemplo, violencia que surge a causa del capitalismo, patriarcado, racismo estructural. Reproduce y refuerza la violencia simbólica. La violencia simbólica es la violencia que se ejerce a través de símbolos, ejemplos, palabras, imágenes, gestos. Puede reforzar y perpetuar estereotipos, prejuicios y deshumanización. Crea las condiciones para la violencia sistémica y la justifica. La violencia sistémica y simbólica es justamente la cultural y la estructural que define Galtung. Entonces, poder identificar estos tipos de violencia, saber que mis acciones están violentando a alguien más desde el ejercer este poder que yo poseo ante el otro, oprimiéndolo y reprimiéndolo, es que ahí pues donde puedo generar esta conciencia de trabajo personal, ¿no? Y poder romper con esos patrones de comportamiento que me llevan a trabajar desde ese lugar. La violencia directa sería un resultado de la represión de la violencia simbólica y sistémica, expresada a través de la rabia, resentimiento y la hostilidad hacia otros. Es importante, lo decía hace
hace un momento aquí en el mismo live, que el nivel de violencia que va a vivir una persona es directamente proporcional al código postal en el que nace. Saber que la estructura social, ya lo decía Moni en algún punto, donde antes de nacer ya somos programados con un tipo de violencia. Llegamos a esta vida y el entorno en el que nos desenvolvemos nos impacta con un grado de violencia que marca e integra esos patrones de comportamiento que me van a llevar a actuar de tal o cual manera. Evidentemente, yo no culpo al ser humano, sino todo lo que vivimos nos allega de recursos para afrontar nuestra realidad y vivirla de la manera en que la vivimos. Si somos capaces de cuestionar, si somos capaces de observar y de discernir entre las acciones que tomo, generan conexión, generan esta idea, al menos en mi caso, defiendo mucho el tema de no dañar, que me parece importantísimo. Esto me da una realidad de conciencia en el que puedo transformar mis actos y ser observador con respecto a esos actos que realizo. Poder escuchar mis palabras cuando las estoy pronunciando me permite discernir entre ocupar el mejor término, el mejor vocablo posible para expresarme de una manera asertiva, de una forma en conexión con ese otro ser humano. La práctica de la comunicación no violenta me permite mantener esta observación constante, identificar mis sentimientos y los sentimientos del otro y relacionarlos directamente con necesidades no satisfechas en esta situación específica, de tal manera que mis estrategias van a ser diseñadas en el mayor bien de la relación, en el mayor bien de la convivencia social. Entonces, hay maneras en que podemos hacer y abordar cada uno de los puntos. Eh, Me gustaría nada más que ya nos hemos alargado un poco y yo creo que lo voy a tocar el viernes para darle continuidad a este tema, para entrar de lleno a los temas específicos la próxima semana. Yo creo que voy a hablar el viernes de lo que es el privilegio, la opresión y la discriminación. Me parece importante aterrizarlo de manera un poco más amplia para enriquecer el preámbulo de lo que vamos a hablar la próxima semana. Creo que hasta aquí me parece prudente poder compartirles este tema con respecto a los tres tipos de violencia. Si quieren comentarnos algo, bienvenida su opinión. Adelante, Yola, por favor. Sí, yo quería, antes de que se termine, como mujer maltratada, yo cuando mi exmarido se ponía de la manera que se ponía, yo no podía decir nada porque tenía miedo, pero os puedo garantizar que yo nada más que decía, ¿y no habrá ningún vecino que llame a la policía y denuncie? Eso lo decía en mis adentros, para que alguien me ayudara, porque yo no era capaz. Así que si alguna vez escucháis algo o veis algo, yo creo que sí, que se tiene que denunciar. Sí, definitivamente hay una ceguera social en ese sentido y tiene que ver en lo disperso que se ha vuelto las relaciones interpersonales, ¿no? En esta separación, en esta pulverización de la sociedad en la que nos hemos visto inmersos. Y claro, creo que va a ser importante mencionar en cada uno de los aspectos. Yo lo he compartido con un par de personas aquí en la plataforma, la información que tengo, al menos aquí en México, con respecto a este tema en el que la, las personas que han querido ayudar no están tan familiarizadas con los procedimientos y hay poca información a mano que no nos permite o simplemente nos lleva a evadirnos de una situación de esta índole, ¿no? Adelante, Moni, por favor.
Quería mencionar algo que es de mi área, está en las neurociencias, en la estadística de la conducta. Cuando los padres que ejercen hiperpaternidad o condescendencia hacia los hijos están violenciando su estructura de seguridad y de introspección. O sea, para que se den cuenta hasta dónde lo podemos ver. Las personas que tienen síndrome del Salvador, en su afán de querer ayudar a todo el mundo, que es algo que se aparece mucho en personas que fueron violentadas, esa ayuda de extra o resolución de problemas de los demás es también violentar la parte del discernimiento de la otra persona. Entonces, todo aquello que desestructure o manipule un comportamiento o conducta saludable es violencia. Gracias, Moni. Y pues ya lo ven, digo, por ejemplo, acá nos comenta Nuria con respecto a que una vez se involucró y terminó siendo la vecina metiche, ¿no? Y también, digo, en ocasiones hemos visto, al menos yo tuve la experiencia en algún momento de mi vida, donde nos involucramos en defender a una señora que la estaban violentando y cuando nos acercamos a ayudarle, se enojó con nosotros porque está al menos instaurado en algunas ideas el pégame pero no me dejes, ¿no? Entonces, es importante mencionar que la, las personas lo viven desde una experiencia individual y bueno, nos vamos a encontrar infinidad de información. Generalmente cuando ahora que tengo yo toda esta información, se acerca a las personas eh, con cierta inquietud, con esta necesidad de ayuda o con esta idea de querer transformar su punto. Antes yo acudía y lo hacía de manera altruista, ¿no? En este síndrome del Salvador, como lo decía Moni, y terminas mal porque al final mucha gente no está buscando ser ayudada, simplemente ha normalizado a tal medida la violencia que vive que lo ve, que lo invisibiliza. Y yo puedo juzgar que una persona está viviendo tan mal que o no está de acuerdo a mi percepción y pues ella lo ha normalizado, ¿no? Y es muy complicado al menos intervenir en esos casos. Sin embargo, hay formas de hacerlo que hay especialistas en ello, ¿no? Entonces, el turnarlo de esta manera creo que es la mejor vía, porque muchas veces con nuestras mejores intenciones cometemos los actos más atroces. Entonces, no sé, aquí evidentemente si puedo ayudar, me involucro y puedo ejercer ese poder de conocimiento y de posibilidad, adelante. No puedo hacerlo, este, busco la manera de hacer llegar esa ayuda de manera indirecta, se puede manejar también. Moni, adelante, por favor. Bienvenida, Nuria. Fíjate, un tipo de violencia Hola, buen que día. yo manejo mucho en mi consulta es la autoviolencia o limitación personal. Cuando tú reprimes por situaciones, obviamente conceptos construidos anteriormente, y no te expresas, pero eso todo es por decisión, estás causando una violencia hacia tu persona. Quería mencionar algo importante del síndrome del Salvador. El síndrome del Salvador es una persona que siempre está dispuesta, que a veces brinca de lo servicial a lo servil. Entonces, pero esta persona que tiene una generosidad extrema hacia su entorno, tiene una dureza y una opresión hacia sí misma que ni se imaginan. Es la parte polarizada de la condición. Por eso es que se le llama un síndrome, porque es como dicen, farol de la calle, obscuridad de tu casa. Y sí, confirmo, confirmo, totalmente. Nuria, bienvenida. ¿Quieres compartirnos algo? Adelante, por favor. Hola, buen día. Hablando de José, Acá, no estaba hablando de José. José, ¿por qué eres así?
La verdad es que apenas voy abriendo el ojo y en cuanto entré, escuché lo que dijo Yoli de que ella hubiera querido que alguien la hubiera apoyado en algún momento. A mí me pasó y que terminé como la vecina metiche porque yo escuchaba que yo estaba recién casada, estaba muy joven y yo escuchaba que el hombre golpeaba a la mujer y que la golpeaba contra la pared. O sea, yo escuchaba los golpes y yo, o sea, pues Moni ya me conoce, luego me altero y ya me quería ir a meter a darle golpes al tipo. Entonces, como no podía hacer nada, le mandé a la policía. Y pues ya quedé luego como la vecina metiche y ya no me hablaron y luego ya al día siguiente ellos andaban beso y beso. Sí, 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 sí. No, yo Sin sí, embargo, creo que Nuria hizo lo correcto, ¿no? Cuando nosotros sí, estamos en México, de hecho, pues todos los que estamos aquí somos mexicanos arriba, tenemos un dicho de que dice, tienes el valor o te vale, ¿no? Mucho de cómo ha crecido la violencia tiene que ver con la parte de cómo lo normaliza la sociedad. A mí me da igual si soy la vecina chismosa o como lo quieran llamar. Si yo veo que se ejerce violencia cometiendo delitos o fallas en las garantías individuales, yo me voy legalmente y también lo hago. Yo trabajé muchos años en violencia, violencia infantil y violencia a la mujer, o sea que imagínense todo lo que yo no he visto. Entonces soy una persona que no tolera ni voltea la mirada cuando está viendo actos de violencia explícita. Yo también hubiera hecho lo mismo y les voy a decir la verdad, lo he hecho y me da lo mismo lo que opinan los demás. Para que yo tenga un mundo mejor, yo tenga un mundo sin violencia, tengo que poner mi granito de no permitir o consecuentar actos de violencia aunque no sean hacia mi persona. Esta parte yo creo que es bien importante y me parece que lo que hizo Nuria es lo correcto. totalmente de acuerdo, y evidentemente es parte de lo que mencionaba yo hace un momento, que sí puedo hacer desde desde mi persona, desde mi individualidad, qué sí puedo hacer para erradicar la violencia de mi entorno. ¿Cómo puedo trabajar conmigo mismo y con mi entorno cercano, impactando ese metro cuadrado para transformar estos actos de violencia? Porque ahorita lo mencionaba Moni en esta parte de la autoviolencia, esta manera de comunicarme conmigo mismo, eh, cuánta violencia me ejerzo hacia mí mismo. Y claro, aquí me van a decir todos que no, yo me amo tanto a mí que yo soy incapaz de lastimarme. Pero no sé, yo solamente te invito a que reflexiones en esas conversaciones íntimas que tienes en este diálogo interno. ¿Cuántas veces te enjuicias en el día a día? ¿Cuántas veces te descalificas en un día? ¿Cuántas veces te lastimas mentalmente con todas estas conversaciones internas? No lo sé. Yo no quiero decir lo contrario. Si tú crees que te amas tan profundamente como dices, perfecto. ¿Qué tanto bienestar has creado en tu momento, en tu metro cuadrado, para ti mismo? Y tal vez, solo tal vez, dentro de ese gran amor que sientes por ti mismo, ejerces la mayor violencia desde esa perspectiva. Solamente te invito a la reflexión y si tu respuesta es positiva, recuerda, todavía estás a tiempo. Ahorita a las 12 empezamos la primera entrega del taller Cultivando el Amor Propio. Así es que no se lo pierdan. Si no te has inscrito, inscríbete ya. Contáctame. Tienes de aquí hasta las 11:59 para poderte inscribir. Así es que, pues nada, dicho lo anterior y después del comercial, Moni, por favor. Mira, ahorita que mencionaste esto de esta reflexión, voy a dejar dos puntos en la mesa. ¿Cuántas veces
hemos escuchado en nuestro interior decir, ¿por qué fui tan tonta de hacerlo? ¿Por qué le permití tanto? Esos cuestionamientos y prejuicios hacia nuestra persona son violencia. Quería mencionar eso. Así es, muchas veces pensamos que estamos siendo compasivos con nosotros mismos y terminamos en la conmiseración. Y la conmiseración es un acto de violencia. Pero en fin, yo estoy agradecido de verdad con cada una de las personas que me han acompañado aquí en el panel por su generosidad al compartirnos su experiencia, a compartirnos su conocimiento, a compartirnos su sabiduría. Es un privilegio, de verdad, un honor y un placer poder contar con su voz en este espacio. Mi querida Yola, no te pude escribir nada, entiendo y gracias. Me gustaría, si tienes oportunidad de volver a subir, nos compartieras un comentario final para ir cerrando el espacio. La verdad me voy satisfecho con la información presentada y con cada uno de sus puntos de vista. Creo que se ha enriquecido de manera importante. Si tienes alguna sugerencia con respecto a temas de violencia que quieras que toquemos de manera particular la próxima semana, con mucho gusto los recibimos a través de Monoca Anótalo y de José Báez Coach. Por favor, haznoslo saber y con mucho gusto los recibimos y los programamos dentro de los temas que vamos a dar la próxima semana. Isa, no te preocupes, este live lo descargo completito, así como se dio en el en vivo, y lo comparto en mi canal de YouTube. Así es que no te perdiste de nada. Va a quedar ahí para la posteridad cuando tengan oportunidad de verlo. Ahí está toda la información, que me parece muy importante, y aterrizarla y dejarla en ese sentido, de poder enriquecer un poco ese entorno. Quien tenga la oportunidad y quiera ahondar un poco en el tema, ahí va a quedar grabado en el canal de José Báez Coach en YouTube, y lo podrán encontrar en breve, en un par de días. Lo estaré subiendo en mi canal. Y pues nada, me encantaría, por supuesto, escuchar a quienes nos acompañan. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se quedan del día de hoy? Y pues no sé, quiero empezar con Toñita, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, Josecito, porque me das la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes todas las mañanas. Me llevo mucho aprendizaje de usted y de Mónaco, definitivamente. Pues yo me voy con que realmente cuando ya me valoro como persona, y eso lo he aprendido aquí con ustedes, cuando me valoro y realmente me respeto, voy a hacer que me respeten los demás. Y pues con decir, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Y entonces, pues definitivamente el respeto ante los demás no hace la violencia. Y eso, con eso me voy. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Toñita. Nuria, ¿quieres compartirnos qué te llevas? Pues la verdad escuché muy poco, José, entonces sí sería como que muy irresponsable de mi parte emitir una opinión, pero sí te puedo comentar que eh, pues es un tema que yo no he vivido. La verdad es que no he sido una persona que le ha tocado vivir ni dar violencia ni recibir violencia, entonces eh, pues es poco lo que te podría aportar porque la verdad es que no escuché todo el tema. Gracias, Nuria. Siempre bienvenida y no pasa nada, te agradezco. Gracias. Moni, tu comentario, tu conclusión y tus anuncios, por favor. Fíjense que, bueno, este tema, a pesar de que yo trabajé mucho tiempo, es muy pesado. La gente diría es muy enriquecedor. No, te abate, te atropella. Eso es lo que hacen los temas de violencia cuando los trabajas directamente, sobre todo en niños, ¿no? Entonces, sin embargo, tuve que estudiar y aprender muchísimo de todo
todas las variantes y todas las etapas que puede tener la violencia. La violencia no tiene que ser física. La violencia puede venir hasta acompañada de palabras bonitas, ¿no? La coacción trabaja así. La coacción, la victimización, la dramatización, la manipulación, todas esas cosas son violencia. Entonces, para mí es algo muy importante dentro de la estructura de quiénes somos, esa identidad. Muchas veces ejercen violencia sobre nosotros y formamos una personalidad o una estructura de identidad que está fracturada o mal empleada y no manejamos situaciones. Todo eso es consecuencia de un tipo de violencia pasiva, intrafamiliar, en la escuela que tuviste que tú no te diste cuenta que estaba presente. De hecho, ese tipo de acciones nos causan ataduras o anclajes en la personalidad, de la opinión, de la aprobación, del pasado, de la familia. Que aquí aprovecho para decirles, yo doy un taller que habla sobre ese rompimiento de miedos y apegos, ¿no? Causados por un tipo de violencia que muchas veces es pasiva cuando somos niños. Entonces, para mí ese tema es súper importante. También yo pertenezco al estoicismo y doy 2 talleres. El taller de pensamientos poderosos, todo lo que le digas a tu mente se lo va a creer. Así que hay que controlar ahí y no violentar nuestra persona a través de los pensamientos. Y el otro es el poder de la palabra, la manera correcta de cómo nos comunicamos. Bueno, estos son los comerciales, esa es mi opinión y obviamente gracias por traer temas como este, gracias por prepararlos, gracias por llevarlos anticipadamente en la mesa conmigo y compartirlos. Me siento honrada. Muchas gracias, José. Gracias a ti, Moni. Gracias a ti porque enriqueces este espacio brutalmente. Lo digo con toda honestidad y no por adulación, sino por reconocimiento. Y pues nada, queridos, de verdad, solo me resta agradecerte. No te pierdas, te invito a que el viernes, si nos has acompañado el día de hoy, te invito a que nos acompañes el viernes, porque es un tema complementario a este. ¿Por qué te digo el viernes y no mañana? El día de mañana tengo una sesión que requiero gestionar. No me va a ser posible, o al menos hasta el momento, no me va a ser posible transmitir el día de mañana, a menos que tenga alguna confirmación de cambio. Pero si no es así, el viernes con todo gusto les avisaré. Incluso estén atentos a mi canal. Haré un videito rápido en el que les confirmo si es que hubiese tema mañana. Les confirmaría a través de un videito, si quieren revisar antes de la noche. Con mucho gusto ahí les colgaré un video para decirles si sí habría transmisión mañana o definitivamente si no hay videíto, hasta el viernes vamos a transmitir. Pero de esa manera creo que podría comunicarles. Y vamos a hablar de privilegio, opresión y discriminación. Es complementario al tema de la violencia. Y repito, si tienes alguna sugerencia de una particularidad con respecto a la violencia y quieres que la toquemos, quieres que la abordemos, con mucho gusto lo hacemos. Mándanos la sugerencia a través de la cuenta de Monoca o de tu servidor y con mucho gusto la programamos para la siguiente semana. La próxima semana, sí les adelanto, quiero aterrizar el tema de violencia, ampliarlo, y los 5 días va a tocarse el tema de violencia en diferentes particularidades. Así es que no te lo pierdas, todos los días de lunes a viernes, 8 a.m. de la Ciudad de México, vamos a estar transmitiendo. A menos que haya una eventualidad que se les informará, a menos que suceda eso, habrá algún cambio. Pero mientras tanto, de lunes a viernes, 8 a.m. Ciudad de México, estaremos transmitiendo. Y si tienes alguna sugerencia con la conducción de este espacio, o si tienes alguna sugerencia con respecto a los temas, pues evidentemente siempre bienvenidas a mi cuenta o a la cuenta de Monoca, y las tomaremos muy, muy en cuenta. No me resta más que agradecerte a ti que nos has acompañado durante todo el en vivo. Gracias.
A ti que nos has acompañado por momentos, gracias, 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 porque es tu energía la que sustenta este espacio, es tu energía la que nos invita a seguir adelante proponiendo esta información, proponiendo estos temas y ponerlos en la mesa para apoyarte en tu cotidianidad. Y por supuesto, si en alguna situación te sientes rebasado, si en alguna situación emocional estás viviendo algún tipo de violencia y cuestiones de este tipo, con muchísimo gusto nos ponemos a tus órdenes de manera profesional, tu servidor desde el coaching ontológico y la facilitación de mindfulness, compasión y comunicación no violenta. Te puedo brindar un acompañamiento, un abordaje profesional al respecto. Y, por supuesto, Manoka, desde el lado de la ciencia, te puede dar un acompañamiento a través de la psiquiatría y ¿cómo se llama? Y la medicina. Así es que aquí estamos a tus órdenes y te esperamos el día viernes a las 8 de la mañana, que hablaremos de privilegio, opresión y discriminación. Y quien no pudo llegar a tiempo, recuerden, este programa será descargado y se subirá en mi canal de YouTube, José Báez Coach. Lo pueden seguir en mi enlace, en el enlace que está en mi perfil. Ahí pueden acceder a todo mi árbol de enlaces, se llama Linktree, donde aparece toda la información en redes que publico. Así es que, pues nada, gracias, te abrazo con amor en la distancia y me despido como siempre. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Que pasen un excelente día y nos vemos el día viernes. Si hay algún cambio, les aviso. Que pasen bonito día. Chau, chau. Agárrense fuerte que nos vamos juntos.